Entonces, Me indica mientras tanto, por favor, si se observa la presentación y si me escuchan bien. sí, perfecto, profesor. Se escucha muy bien. Ya inició la grabación. Qué pena, me permite un momento. Compañeros y estudiantes, muy buenas tardes. Agradezco a todos ustedes pues asistir a esta conferencia, la última de la unidad número 3. Es importante que tengan presente que ese es un insumo, un apoyo para el desarrollo de los ejercicios que ustedes están realizando en este momento, relación a la unidad 3 que corresponde al tema de las derivadas. El profesor Diego Francisco Martínez será el encargado en este día de realizar la conferencia, pero también tenemos 3 docentes de apoyo en el chat, que son los profesores Hernán Raúl Castro, Norberto Alejandro Vázquez y Sixta Isabel Vivanco. Ellos van a estar en el chat despejando todas las dudas que ustedes pues vayan remitiendo allí, y ya en su momento el profesor Diego pues les va a preguntar a estos docentes qué otras inquietudes se tienen para él también poder apoyar en relación a orientarlos con las dudas que se tengan. ¿Listo? Entonces, espero que ustedes puedan participar con mucho respeto, ¿sí? Teniendo en cuenta las normas de la etiqueta, teniendo presente que los docentes, que las personas que están apoyando el chat son docentes, son subdocentes. Y bueno, entonces, pues sin más ni más, profesor Diego, adelante. Listo, gracias, ingeniero, muy amable. Nuevamente, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra web. Entonces, en uno de los puntos de su actividad y una de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial están los máximos y los mínimos. ¿Pero qué son los máximos y los mínimos? Entonces, un punto donde el valor de la función es mayor que todos los puntos a su alrededor se llama un máximo. Entonces podemos apreciar en esta lámina una montaña. Y la montaña sabemos que tiene un pico. Y el pico está por encima de todo, ¿cierto? Entonces, en esta parte del pico, el cual estoy resaltando, y de color rojo, entonces en esa parte del pico podemos afirmar que hay un máximo, porque ese pico está por encima de todos los puntos alrededor en la montaña. Entonces, identificamos que si se forma como una montañita, hay un máximo. Ahora, ¿qué es un mínimo? Es un punto donde el valor de la función es menor que todos los puntos alrededor, se llama punto mínimo. Entonces, imaginémonos un valle, una montaña rusa. Entonces, por ejemplo, aquí miramos un perro en una patineta, sobre una patineta en una rampa, y se encuentra en la parte más baja de la rampa. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos que puede ser un valle. Entonces, como se encuentra en la parte más baja, no hay un punto más bajo que este alrededor de los que están alrededor. Vamos a afirmar que él está ubicado en un mínimo. Entonces, habiendo identificado de esta manera cómo es un máximo, la parte más alta como una montañita, y cómo es un mínimo, la parte más baja como un estilo de valle o montaña rusa, entonces vamos ahora a proceder a analizar matemáticamente los puntos máximos y mínimos. Entonces, para poder identificar estos puntos máximos y mínimos, debemos tener en cuenta que la función tiene puntos críticos. Entonces, un punto crítico de una función es un valor C del dominio. Entonces, el dominio, recordemos que son los valores que podemos asignar a X. Y en ese punto, sobre la función, la tangente a la curva es 0. Es decir, la derivada en ese valor va a ser igual a 0. Recordemos que el concepto de derivada está relacionado con la pendiente de la recta tangente. Entonces, si apreciamos esta función aquí en GeoGebra, podemos observar que hay un punto azul sobre la curva. Voy a poner un poquito más grande.
Hay un punto sobre la curva. Entonces, en este punto, sobre ese punto, yo puedo hacer pasar una recta tangente a la curva. La curva está de color verde. Entonces, aquí aparece mi recta tangente. Esta recta tangente tiene una pendiente, tiene una inclinación. En este caso es ascendente, entonces la pendiente es positiva. Aquí está descendente, la pendiente es negativa. Pero resulta, ustedes creo que alcanzan a observar allá, aquí cómo se forma la montañita y aquí cómo se forma el valle. Entonces, si tratamos de ubicarnos sobre la montañita, verificamos cómo el valor de la pendiente se acerca a cero. Y si lo ubico en el punto preciso, verificamos que la pendiente es cero. Entonces, la pendiente de esta recta tangente a la curva en este punto es cero. Entonces, por tanto, aquí la simulación me dice que C vale menos 1,33. Entonces, en menos 1,33 hay un punto crítico. Y si nos vamos para el valle y ubicamos la recta tangente sobre el valle, verificamos que su pendiente también es cero. Entonces, en cero, aquí dice que C vale 0, también hay un punto crítico. Entonces, los puntos críticos son aquellos puntos donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Ahora, ¿cómo procedemos para determinar los puntos críticos de una función? Entonces, es importante tener en cuenta estos pasos. Lo primero que debemos hacer es hallar la derivada de la función, f' de x. Es importante en los encuentros anteriores y en los CIPAs que han realizado con sus tutores tener en cuenta las reglas de derivación y los procesos para derivar correctamente. Luego de haber hallado la derivada, entonces vamos a igualar la derivada de la función a 0. Entonces la expresión que nos dio como derivada la escribimos igual a 0. Y después de que hayamos igualado a 0, despejamos x. Entonces se nos forma un estilo de ecuación, despejamos x, donde nos va a quedar 1, 2, 3 valores dependiendo de la expresión. ¿Sí? Esos valores corresponden a los puntos críticos. Luego de haber encontrado esos puntos críticos, procedemos a hallar la segunda derivada de la función. Entonces aquí es donde aplicamos el concepto de derivadas de orden superior, así como en el cuarto punto. Entonces hallamos la segunda derivada. Y en esa segunda derivada, reemplazamos los valores obtenidos en los puntos críticos. Al reemplazar los valores, entonces supongamos que un valor es A, como aparece acá. Si reemplazamos los valores y operamos, y al operar nos da menor a 0, si en la segunda derivada al reemplazar el valor nos da menor a 0, decimos que en ese punto hay un máximo. Mientras que si en la segunda derivada al reemplazar nos da un valor mayor a 0, decimos que en ese punto hay un mínimo. Es muy importante que esta parte la tengan en cuenta. Entonces, al reemplazar, si da menor a 0, es decir, si da negativo, hay un máximo. Si da mayor a 0, si da positivo, hay un mínimo. Y por último, para determinar las coordenadas, porque es un punto sobre la función, para determinar las coordenadas del máximo y mínimo, entonces esos valores del punto crítico los reemplazamos en la función original, es decir, en la función f de x. Y al reemplazar vamos a obtener la coordenada, el punto crítico es el valor en x, el valor que nos dé al reemplazar va a ser el valor de y es lo que vamos a ubicar en GeoGebra y vamos a poder verificar que ese punto queda sobre la función. Y bien va a estar ubicado sobre un máximo o va a estar ubicado sobre un mínimo. El otro punto es el punto de inflexión. Entonces, un punto de inflexión es un punto donde los valores de x de la función pasan de un tipo de concavidad a otro. Entonces, en la imagen, ustedes pueden apreciar que si leemos de izquierda a derecha, entonces aquí la curva se abre hacia arriba, entonces por eso decimos que hay una concavidad hacia arriba. Y después de este punto, la curva se abre hacia abajo, entonces hay una concavidad
hacia abajo. Es en el punto donde la función, la curva, cambia del tipo de concavidad, que es este punto de acá, afirmamos que hay un punto de inflexión. ¿Listo? Ahora, ¿cómo encontramos ese punto de inflexión para una función f de x? Entonces, lo que debemos hacer es hallar la segunda derivada de la función. Después de haber hallado la segunda derivada de la función, entonces igualamos la segunda derivada de la función a 0. Y despejamos a x. Ahí nos va a dar 1, 2 o 2 valores. ¿Sí? Y esos valores corresponden al punto de los puntos de inflexión que hayan en la función. Y para determinar la coordenada, porque necesitamos siempre una coordenada, recuerden que una coordenada es un punto x, y, al despejar x nos da el valor en x y necesitamos reemplazar ese valor en la función original. Entonces, en la función f de x. Cuando reemplazamos en f de x, nos da el valor en y. Y ese punto, esa coordenada, la ubicamos en GeoGebra y vamos a poder verificar que ahí está ubicado nuestro punto de inflexión. Entonces, ya de acuerdo a esto, vamos a encontrar los máximos, mínimos y el punto de inflexión de la siguiente función. Entonces, la función es f de x igual a un sexto de x a la 3 menos 8x más 5. Entonces, necesitamos encontrar primero los puntos críticos. Entonces, decíamos hace un rato que para ello necesitábamos hallar inicialmente la primer derivada de la función, f' de x. Entonces vamos a proceder a hallar la primer derivada. Entonces comenzamos derivando a un sexto de x a la 3. Entonces es una función de la forma kx a la n. Y recuerden que para derivar el exponente multiplica a la k y al exponente le restamos una unidad. Entonces el exponente es 3 y en este caso la k es un sexto. Entonces multiplicamos a 3 por un sexto. 3 por 1 es 3, nos da 3 sextos de x y al exponente le restamos una unidad. Eso dice la regla de derivación, que debemos restarle una unidad. Entonces a 3 le quito 1, me queda como resultado 2. Ahora vamos a derivar la siguiente expresión, menos 8x. La derivada de menos 8x es una derivada de la forma kx y decimos que cuando derivamos una expresión de la forma kx, su derivada es k. Es únicamente el coeficiente que lo acompaña. Entonces, en este caso, la derivada de menos 8x es menos 8. Y por último nos queda la derivada de 5. La derivada de 5 es la derivada de una constante. La derivada de toda constante es 0. ¿Listo? Entonces, ese 3 sextos lo podemos simplificar. Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, nos queda 1 medio de x al cuadrado menos 8. Listo, ya tenemos la primer derivada, que era el primer paso que nos indicaba allí, en la lámina que mirábamos previamente. Ahora, esa primer derivada la debemos igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, ¿cómo la igualamos a 0? Entonces, simplemente escribimos la expresión de la derivada, 1 medio de x al cuadrado menos 8 igual a 0. Ahí hemos igualado a 0. Y lo que debemos hacer es despejar x. Entonces procedemos a despejar x. Entonces el 8 que está restando, pasamos a sumar al 0. Entonces nos queda 1 medio de x al cuadrado. 8 más 0 nos da 8. Entonces 1 medio de x al cuadrado es igual a 8. Y el 1 medio es el 1 está multiplicando x al cuadrado, el 2 está dividiendo x cuadrado, los pasamos al otro lado a hacer la operación contraria. Es el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 1 que está multiplicando pasa a dividir. Pero ese 1 no nos va a afectar porque si dividimos o multiplicamos por 1 nos da exactamente el mismo resultado.
Entonces operamos 8 por 2, 16 dividido entre 1, nos da como resultado 16. Entonces, por último, para terminar de despejar x, ese cuadrado que acompaña a la x lo pasamos como la raíz cuadrada de 16. Y en una ecuación la raíz cuadrada de 16 tiene dos soluciones. Puede valer menos 4 o puede valer 4. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 4 nos da como resultado 16 y 4 por 4 también nos da como resultado 16. Entonces, estos dos valores que hemos encontrado acá son nuestros puntos críticos. Entonces, ya identificamos los puntos críticos. Ahora necesitamos verificar si esos puntos críticos corresponden a máximos, a un máximo o a un mínimo. Entonces, para esto, hallamos la segunda derivada de la función. Entonces, aquí tenemos la función, tenemos la primera derivada y vamos a hallar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada consiste en derivar la primera función. La primera derivada, perdón. Entonces, nuestra primera derivada es un medio de x cuadrado menos 8. Vamos a derivarlo. Entonces, ¿cómo derivamos? Entonces, este 2 que está como exponente pasa a multiplicar al lado izquierdo, al coeficiente que tenga. Entonces, 2 por 1 nos da como resultado 2 sobre 2. Y al exponente le restamos una unidad. Dice 2, si le restamos 1, entonces queda como resultado 1, o sea que el exponente va a ser 1. No es necesario escribir. Menos la derivada de 8, pero 8 es una constante. Y la derivada de una constante da como resultado 0. Entonces, esta es la segunda derivada. 2 sobre 2 podemos dividirlo o simplificarlo. 2 sobre 2 es 1. Por tanto, la segunda derivada de la función es x. Entonces, ¿qué decía el procedimiento? Decía que hallamos la segunda derivada y en la segunda derivada reemplazamos los valores de los puntos críticos. Recordemos que llegamos a dos valores de puntos críticos, x igual a menos 4 y x igual a 4. Entonces, si reemplazamos en la segunda derivada, entonces vamos a hacer la segunda derivada de menos 4. Pero en la función de la segunda derivada únicamente aparece x. Entonces, si reemplazo x por menos 4, pues ¿qué me queda? Simplemente menos 4. Y lo mismo hago con el 4, la segunda derivada del 4. En la segunda derivada del 4, reemplazo x por 4 y me queda 4. Entonces, cuando he reemplazado, si hay más operaciones que tengan que hacer, se hacen las operaciones. En este caso no es necesario porque únicamente es x. Entonces verificamos. En la segunda derivada de menos 4, nos dio menos 4, es un número menor a 0. Y si nos da menor a 0, afirmamos que hay ahí un máximo. Mientras que cuando reemplazamos por 4, nos dio un número mayor a 0, porque 4 es mayor a 0. Entonces afirmamos que hay ahí un mínimo. ¿Listo? Entonces ya sabemos dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Lo que debemos hacer ahora es encontrar las coordenadas de esos puntos. ¿Sí? Ya sabemos el valor en x del máximo y el mínimo, que son menos 4 y 4 respectivamente. Pero necesitamos encontrar las coordenadas. Para encontrar las coordenadas, entonces decíamos, reemplazamos esos puntos en la función f de x. Entonces, la función f de x es un sexto de x a la 3 menos 8x más 5. Entonces, procedemos a reemplazar. Reemplazamos a menos 4. F de menos 4, entonces queda un sexto de menos 4 al cubo menos 8 por menos 4 más 5. Operamos. Menos 4 al cubo da como resultado menos 64.
nos queda menos 64 sobre 6. 8 por 4, menos 8 por menos 4, menos por menos más, 8 por 4, 32, más 5. Y hacemos la respectiva operación. Menos 64 sextos, que es menos 10,66, más 32, más 5. Y eso nos da como resultado 26,33. Eso significa que el punto máximo, como hemos reemplazado a menos 4, está en la coordenada menos 4,26.33. Ahí está ubicado el punto máximo. Ahora vamos a verificar dónde está el mínimo. Entonces vamos a reemplazar a la función ahora por 4. Vamos a hacer f de 4. Entonces, un sexto de x que vale 4 al cubo menos 8 por 4 más 5. Entonces, al operar, nos da 4 al cubo es 64 por 1 da como resultado 64 sobre 6 menos 8 por 4 32 más 5. Norberto, ¿me colabora con el micrófono, por favor? Entonces, operamos 64 dividido entre 6, eso nos da 10.66 menos 32 más 5. Y el resultado es menos 16.33 aproximadamente. Entonces, por tanto, la coordenada de este punto es 4, menos 16.33. Entonces, ya tenemos las dos coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Entonces, vamos a verificar en GeoGebra. Entonces, aquí tenemos GeoGebra. Vamos a introducir la función. Les dice que es un sexto de x al cubo menos 8x más 5. Listo, aquí tenemos nuestra función. Es una coordenada, entonces abro paréntesis, una coordenada nos dio menos 4, 26.33. Entonces aquí apareció el punto, que dijimos que era el máximo. Entonces está sobre la montañita, lo podemos verificar. Y la otra coordenada nos dio 4, menos 16.33. Y aquí apareció el otro punto, sobre la gráfica, en el valle. Entonces, el punto máximo, le voy a poner el nombre, que aparece como A, y el punto mínimo, que aparece como B. Entonces, ahí tenemos el punto máximo y el punto mínimo. ¿Listo? Entonces, ya después de haber ubicado punto máximo y mínimo, nos falta identificar el punto de inflexión. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Entonces, para hallar el punto de inflexión, recordemos que tomamos la segunda derivada, que ya la hallamos, nos dio x y la igualamos a 0. Entonces, x igual a 0. No hay nada que despejar. Ya la expresión nos queda así. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el punto de inflexión? Donde x vale 0. Entonces, ¿cómo encuentro la coordenada de ese punto? Entonces, como x vale 0, en la función original reemplazo por 0. Es decir, hacemos f de 0. Nos queda un sexto de 0 a la 3 menos 8 por 0 más 5. Entonces, un sexto de 0 a la 3, 0 a la 3 es 0, por un sexto nos da 0. 8 por 0 es 0. Y entonces, como nos da 0, menos 0 más 5, el resultado de f de 0 va a ser 5. Entonces, por tanto, el punto de inflexión
donde la función cambia de concavidad va a estar ubicado en la coordenada 0,5. Vamos a comprobarlo en GeoGebra. Entonces vamos a ubicar el punto, abro paréntesis, 0,5. Listo. Entonces aquí apareció nuestro punto. Entonces podemos verificar que la gráfica era cóncava hacia abajo y a partir de este punto la concavidad cambia y la gráfica se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces en 0,5 está nuestro punto de inflexión. Y esto es lo que tienen que presentar en la parte de GeoGebra. La gráfica de la función ubicando los puntos máximo, el mínimo y el punto de inflexión. ¿Listo? Norberto, Raúl, Sixta, ¿hay alguna pregunta hasta el momento acerca del procedimiento realizado? Hubo algunas preguntas, por ejemplo, que qué pasaba si los dos valores de la segunda derivada daban negativos. Sí. Entonces, pues yo le escribí a la persona que preguntó que si hay dos valores que son negativos porque los dos son mínimos y debe haber un tercer valor intermedio en donde haya un máximo, ¿no es cierto? Sí, Porque señor. no puedo tener dos valores negativos, dos mínimos, pues si hay dos mínimos es porque hay un máximo intermedio. Exacto, sí, señor. Bueno. Bueno, entonces continuamos. Perdón, hay otra pregunta de Juan Pedro que dice que ¿para qué se podría aplicar esto? Las aplicaciones las vamos a ver aquí mismo. Esto tiene aplicaciones a física, a economía, hay procesos de maximización de material o minimización de material. Vamos a ver unos ejemplos, voy a hacer dos ejemplos de máximos y mínimos y después vamos a ver aplicaciones en diferentes contextos. ¿Listo? Bueno, veamos un segundo ejemplo. Entonces, la misma situación, encontrar máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función 3x al cubo más 6x al cuadrado más 3x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función. Perdón. Entonces, hallamos f' de x. Entonces, la derivada de 3x a la 3. Entonces, el 3 lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo. Nos queda 3 por 3, 9. Y al exponente le restamos una unidad. Entonces, nos queda 9x a la 2. Más la derivada de 6x al cuadrado. El 2 lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo. 2 por 6, 12. 12x. Y al exponente le restamos una unidad. 2 menos 1 nos queda como resultado 1. Entonces, x a la 1 que es x. Más la derivada de 3x. Entonces, recordemos que es un número por x. Su derivada es el número que es 3. Listo. Ya tenemos la derivada de la función que es 9x cuadrado más 12x más 3. Entonces, el siguiente paso es tomar la derivada de la función e igualarlo a 0. Entonces, en este caso tenemos un trinomio. Para resolver este trinomio, pues hay diferentes métodos. Vamos a hacerlo por el método de la fórmula general o la fórmula cuadrática. Entonces, aquí tenemos la fórmula cuadrática para que recuerden cómo es. Entonces, necesitamos identificar A, B y C en la fórmula cuadrática. El 9 es el A, el 12 es el B y el 3 es el C. Entonces, para encontrar los valores de X que hacen 0 la ecuación, reemplazamos en la expresión. Dice X igual a menos B. B vale 12, o sea que queda menos 12. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Entonces, nuevamente 12 elevado al cuadrado. Recuerden que en esta expresión escribimos únicamente
números, no vayan a escribir las letras, ¿listo? Solamente los coeficientes y el término independiente, los que identifiqué como A, B y C. Menos 4 veces A por C. A vale 9 y C vale 3. Entre 2 veces A. Es entre 2 por 9. Listo. Ya hemos reemplazado en la ecuación de la fórmula cuadrática. Entonces procedemos a operar. Es x igual a menos 12 más o menos 12 al cuadrado. Entonces 12 al cuadrado es 144. Menos 4 por 9 por 3. Multiplicamos los 3. 4 por 9 es 36 y el resultado lo multiplicamos por 3. Eso nos da como resultado 108. Y lo dividimos entre 2 veces A. 2 por 9. 2 por 9 es 18. Listo. Continuamos con el procedimiento. Entonces operamos lo que hay dentro de la raíz. 144 menos 108. Efectuamos esa operación. Entonces 144 menos 108 nos da como resultado 36. Entonces nos queda que x es igual a menos 12 más o menos la raíz de 36 entre 18. Y la raíz de 36 es 6. Entonces nos queda, ¿por qué? Porque 6 por 6 da 36. X igual a menos 12 más o menos 6 entre 18. Luego de que hayamos sacado la raíz cuadrada, entonces nos van a salir dos soluciones. Una donde el 6 está sumando y otra donde el 6 está restando. Entonces, una primera solución es menos 12 más 6 entre 18. Y una segunda solución es menos 12 menos 6 entre 18. Entonces operamos, menos 12 más 6 es menos 6, menos 6 entre 18. Y menos 6 entre 18 simplificamos, 6 dividido 6 nos da 1, 18 dividido 6 nos da 3, o sea que esto es igual a tener menos 1/3. Y hacemos la otra operación, menos 12 menos 6 es menos 18, menos 18 entre 18 nos da como resultado menos 1. Entonces, hallamos la primera derivada, igualamos la primera derivada a 0, resolvimos la ecuación, era una ecuación cuadrática, un trinomio, lo resolvimos aplicando fórmula cuadrática y llegamos a dos valores de x. X igual a menos 1/3 y x igual a menos 1. Entonces, estos valores son nuestros puntos críticos. Estos valores son nuestros puntos críticos. Entonces, ahora, de esos puntos críticos necesitamos verificar si corresponde a un máximo o a un mínimo. Entonces, para verificar si es un máximo o un mínimo, entonces necesitamos la segunda derivada de la función. Vamos a hallar la segunda derivada de la función. Tenemos la función que es 3x a la 3 más 6x al cuadrado más 3x. Ya hallamos la primera derivada. Nos dio 9x cuadrado más 12x más 3. Vamos a hallar la segunda derivada. Entonces en la segunda derivada, este 2, recuerden que en la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces el 2 pasa a multiplicar el 9, nos queda 18x. Y al exponente le restó 1. 2 menos 1 queda 1. Más 12x, la derivada de 12x. Entonces un número por una constante, perdón, un número por x, una constante por x, nos queda la constante, es decir, nos queda 12.
Y la derivada de 3, la derivada de una constante, es de 0. Entonces ya tenemos la segunda derivada, que es 18x más 12. Entonces tenemos los dos valores de x, que son x igual a menos un tercio y x igual a menos 1. Entonces lo que debemos hacer es reemplazar en la segunda derivada esos valores. Entonces vamos a hacer la segunda derivada de menos un tercio. Reemplazamos 18, donde está x reemplazo por menos un tercio, más 12. Entonces 18 por menos un tercio. Entonces 18 por menos 1 es menos 18. Menos 18 dividido entre 3 nos da menos 6. Entonces 18 por menos un tercio nos da menos 6. Más 12. Y menos 6 más 12 nos da como resultado 6. 6 es un número mayor que 0. Entonces, como nos da mayor que 0, afirmamos que en x igual a menos un tercio, ahí está ubicado un mínimo. ¿Listo? Y el mismo procedimiento hacemos reemplazando por el otro punto crítico, que es menos 1. Entonces, la segunda derivada de menos 1. Entonces, reemplazamos en la segunda derivada 18 por menos 1 más 12. Operamos 18 por menos 1, nos da menos 18 más 12. Menos 18 más 12 es menos 6. Y menos 6 es un número menor a 0. Menos 6 es un número menor a 0. Por tanto, donde x vale menos 6, hay ubicado un máximo. ¿Listo? Perdón, donde x vale menos 1, discúlpenme. Donde x vale menos 1, hay ubicado un máximo. ¿Listo? Y donde vale menos un tercio, hay ubicado un mínimo. Recuerden que da cruzado. Si da mayor a 0 al reemplazar en la segunda derivada, es mínimo. Si da menor a 0, hay un máximo. Entonces, ya tenemos identificado dónde está el mínimo, cuál de ellos es el mínimo y cuál de ellos es el máximo. Ahora necesitamos hallar las coordenadas de los puntos para saber exactamente dónde va a estar ubicado. Entonces, para hallar esas coordenadas de los puntos, ¿qué hacemos? Reemplazamos los puntos críticos en la función original. ¿Cuál es la función original? La función f de x igual a 3x a la 3 más 6x al cuadrado más 3x. Entonces, comencemos reemplazando a menos un tercio. Entonces, vamos a hacer f de menos un tercio. Donde está x, lo reemplazamos por menos un tercio. Listo. Ya he reemplazado a x por menos un tercio. Y lo que debemos hacer ahora es operar. Entonces 3 por menos un tercio a la 3 se eleva tanto el numerador como el denominador. Menos 1 a la 3 es menos 1. 3 a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Más 6 por menos un tercio al cuadrado. Entonces se eleva el numerador y el denominador. Menos 1 al cuadrado es 1. 3 al cuadrado es 9. Más, perdón, aquí tenemos un más, pero aquí adentro hay un menos. Más por menos, menos. 3 por un tercio, 3 por 1, 3 sobre 3. Entonces, operamos 3 por menos 1
entre 27, 3 por menos 1 es menos 1, entre 27, es menos 3, perdón, entre 27 queda menos 3 27avos. Menos 3 27avos simplificamos sacando tercera y nos da menos 1 noveno. Más 6 por 1 noveno, entonces 6 por 1 6, nos queda 6 novenos. Simplificado nos da 2 tercios. Menos 3 entre 3, que es 1. Es menos 1 noveno más 2 tercios menos 1. Operamos, hacemos esa operación de fraccionarios y pueden verificar que esa operación nos da menos 4 novenos. Lo que es equivalente a menos 0,44 aproximadamente. Entonces, el punto mínimo va a estar ubicado en la coordenada. Entonces, el mínimo va a estar ubicado en la coordenada. Entonces, cuando x vale menos 1 tercio, y vale menos 4 novenos. Esa es la coordenada en la cual va a estar ubicado. Ahora nos falta el punto máximo. Para el punto máximo, la función la reemplazamos por menos 1. Entonces, 3 por menos 1 al cubo, más 6 por menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1. Entonces, operamos, menos 1 al cubo es menos 1, por 3 nos da menos 3, menos 1 al cuadrado es 1, por 6 nos da 6, y 3 por menos 1 es menos 3. Entonces nos queda menos 3 más 6 menos 3, operamos y eso nos da como resultado 0. Menos 3 es menos 6 más 6 nos da como resultado 0. Entonces ya tenemos la coordenada del punto máximo. Entonces el punto máximo en x vale menos 1 y en y vale 0. Entonces ya tenemos las coordenadas de ambos puntos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el punto de inflexión. Entonces, para el punto de inflexión, recuerden que la segunda derivada, que ya la tenemos, que es 18x más 12, la debemos igualar a 0. Entonces, si igualamos a 0, entonces escribimos la segunda derivada, que es 18x más 12, y le ponemos igual a 0. Y procedemos a despejar x. Entonces, este 12 pasa al otro lado negativo. Entonces queda 18x igual 0 menos 12, pues nos da menos 12. Y el 18, que está multiplicando a la x, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces, x es igual a menos 12 dividido entre 18. Si simplificamos, vamos a verificar que eso nos da menos 2 tercios. Entonces, esta es la coordenada en x del punto de inflexión, menos 2 tercios. Ahora nos falta encontrar el valor de la coordenada en y. Para encontrar el valor de la coordenada en y, ese menos 2 tercios, lo debemos reemplazar en la función f de x. Pues nuevamente recordamos que f de x es igual a 3x al cubo más 6x al cuadrado más 3x. Entonces, esa es la función original. Vamos a reemplazar por menos 2 tercios. Entonces, f de menos 2 tercios. Nos queda 3 por menos 2 tercios al cubo, más 6 por menos 2 tercios al cuadrado, más 3 por menos 2 tercios. En cada parte donde aparezca x tenemos que reemplazar por menos 2 tercios. Entonces vamos a resolver menos 2 tercios al cubo. Recuerden que elevamos tanto el numerador como el denominador. Menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da como resultado menos 8.
Entonces 3 por menos 8 entre 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Más 6 por menos 2 tercios al cubo, menos 2, perdón, al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4. Y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Más, ya en esta última parte no necesitamos elevar, es una multiplicación, 3 por menos 2 tercios. Podemos cancelar los 3 y nos queda menos 2. Más por menos menos, entonces aquí no viene un más, sino viene un menos. Menos 2. Y operamos lo que nos quedó. El 3 y el 27 de la primera parte se pueden simplificar. Tercera de 3, 1. Tercera de 27, 9, quedándonos menos 8 novenos. Más 6 por 4, 24, 24 novenos, menos 2. Hacemos esa operación de fraccionarios, menos 8 novenos más 24 novenos, menos 2. Y pueden verificar que da como resultado menos 2 novenos. Entonces ya tenemos el valor de la función cuando x vale menos 2 tercios, que nos dio menos 2 novenos. Entonces, por tanto, ya tenemos nuestro punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión está ubicado en la coordenada en x vale menos 2 tercios y en y vale menos 2 novenos. Entonces, en la lámina anterior hallamos las coordenadas de los puntos críticos y ahorita estamos hallando los puntos de inflexión. ¿Listo? Entonces, compañeros, ¿hay alguna pregunta acerca del procedimiento? No, señor, por ahora no. Pues lo que está preguntando Juan David es si tengo dos valores negativos, por ejemplo, menos 2 y menos 4, ¿cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo? Entonces le estaba tratando de responder, pero no sé si quieres responderle tú. Dos valores negativos. En nuestro caso tenemos dos valores negativos, que es menos 1, menos 1 tercio y menos 1. Nuestros dos puntos críticos nos dieron negativos. Exactamente. Y podemos verificar que al reemplazar en la segunda derivada, en uno nos da 6 y en otro nos da menos 6. Entonces, en uno hay un mínimo y en otro hay un máximo. El 6 sí se simplificó con el 9 y dio 2 tercios. Si verificas bien, ahí dice que es 2 tercios. Hay un chico que pregunta que por qué no se simplificó el 6 con el 9. Sí, claro, mire, aquí aparece 6 novenos, 6 por 1 6, se simplifica y da 2 tercios. Igual eso ya es manejo, yo estoy intentando hacer lo más concreto posible la operación, pero todo este procedimiento del paso a paso se lo pueden evitar también. Si quieren hacer directamente la operación, no hay ningún problema, solo que yo estoy tratando de ser lo más concreto posible con ella. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos los dos ejemplos de máximos y mínimos. Yo creo pues, que se ha explicado el procedimiento. A las 6:30, es a las 6:30. De los de cómo llegar a cada uno de estos puntos. Recuerden, primer derivada c igual a 0, se despeja x. Los valores que me den al despejar x son los puntos críticos. Cuando tenga los puntos críticos, entonces reemplazamos en la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo. Perdóname, Karen Sofía, perdón. Flores, no sé, dice, debe haber un tercer valor intermedio en el que hay un valor máximo. ¿Cómo hago para hallar ese valor? No necesariamente. Correcto. No, eso no es necesario. Mire, por ejemplo, en esta gráfica, en la gráfica del ejercicio anterior, nos dio el máximo y nos dio el mínimo. Son los únicos puntos que tiene esta función. Igual eso depende de cada función. No necesariamente tiene que haber un valor intermedio donde haya otro máximo u otro mínimo, ¿sí? En este caso,
Este valor intermedio donde cambia de concavidad es nuestro punto de inflexión, que es este punto de aquí, que lo voy a cambiar de color, lo voy a poner fucsia y lo voy a aumentar el tamaño. Este es nuestro punto de inflexión. No necesariamente es un máximo o un mínimo. Perdóname, también de pronto hay que tener en cuenta el grado del polinomio que se está graficando, ¿no? Porque si es de grado de polinomio 4, por ejemplo, vas a encontrar o dos máximos, dos mínimos, un punto intermedio y dos puntos de inflexión, porque va a haber doble concavidad. Exacto, sí, eso es relativo de acuerdo al ejercicio. Diego, también puede suceder el caso de que solo haya en la función un mínimo o un máximo, el caso de una parábola, por ejemplo. Entonces eso puede ser también un caso que el estudiante puede encontrar solamente un mínimo o puede encontrar solamente un máximo. Sí, claro, también es probable que eso ocurra. Todas esas situaciones pueden ocurrir, pero como decía Norbey, depende del grado del polinomio. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos con nuestra presentación. Entonces, ya miramos el contexto de máximos y mínimos. Ahora vamos a ver las aplicaciones de las derivadas. Y vamos a ver una aplicación en el contexto de la física. Entonces dice el ejercicio: la siguiente ecuación describe la posición de una partícula en el tiempo. X de t es igual a t al cubo menos 6t cuadrado más 9t, donde t se mide en segundos y x se mide en metros. Entonces, en este contexto de ecuaciones de movimiento, cabe aclarar lo siguiente. Yo tengo la ecuación de posición contra tiempo, que es la ecuación x de t. Cuando yo hallo la primera derivada de esa ecuación, es decir, cuando hallo x' de t, la primera derivada de la ecuación de posición contra tiempo me da la función velocidad. La primera derivada de la ecuación de posición me da la función de velocidad. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Y si yo hallo la segunda derivada de la función de movimiento, de posición, que va a ser la primera derivada de la velocidad, estoy hallando la función de la aceleración. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esas tres magnitudes: posición, velocidad y aceleración. Entonces, ¿cómo encuentro la función de velocidad? Derivando la función de posición. ¿Cómo encuentro la función de aceleración? Derivando la velocidad o derivando dos veces la posición, la función de posición. Entonces, esta parte, por favor, es importante que la tengan en cuenta. Entonces, ahora sí vamos al contexto de nuestro ejercicio. Entonces, con esa ecuación nos piden encontrar la velocidad en el instante t, la velocidad después de 5 segundos, en qué instante la velocidad de la partícula es 0 y cuál es la aceleración después de 5 segundos. Entonces, comenzamos. Encuentre la velocidad en el instante t. Entonces, para hallar la velocidad en el instante t, necesitamos encontrar la derivada de la posición, que sabemos que es la función de velocidad, como se los indiqué previamente. Entonces, la derivada de la posición va a ser igual a ¿qué? Entonces, derivamos. Derivada de t a la 3. El exponente pasa al lado izquierdo a multiplicar, nos queda 3t y al exponente le restamos una unidad. 3 menos 1 nos da como resultado 2. Continuamos con nuestra derivada. Entonces, derivada de menos 6t al cuadrado, el 2 pasa a la izquierda a multiplicar, 2 por 6, 12, entonces nos queda menos 12t.
más la derivada de 9t, que es 9. Entonces ya tenemos la primera derivada de la posición. La primera derivada de la posición nos da la función de velocidad. O sea que la velocidad es esa misma expresión. 3t cuadrado menos 12t más 9. Esa es la expresión que nos representa la velocidad en un instante t. Entonces recuerden, primer derivada de posición nos da la función de velocidad. Ahora, nos piden, ¿cuál es la velocidad después de 5 segundos? Ya sabemos, ya tenemos la función de velocidad que es 3t cuadrado menos 12t más 9. Si nos piden la velocidad después de 5 segundos, entonces ¿qué hacemos? Simplemente en la función de velocidad reemplazamos por 5. Entonces 3 por 5 al cuadrado menos 12 por 5 más 9. Operamos 5 al cuadrado 25 por 3 75 menos 12 por 5 es 60 más 9. 75 menos 60 más 9, eso nos da como resultado 24. Como estamos hallando velocidad y dijimos que la posición se medía en metros y el tiempo se medía en segundos, la unidad de velocidad, por tanto, van a ser metros por segundos. Entonces, a los 5 segundos, esa partícula va a tener una velocidad de 24 metros por segundo. Bueno, continuamos con el siguiente punto. Ya hallamos la velocidad después de 5 segundos. Ahora nos preguntan, ¿en qué instante la velocidad de la partícula es 0? Entonces, para saber en qué instante la velocidad de la partícula es 0, entonces, la ecuación de velocidad la debemos igualar a 0. Entonces, tenemos un trinomio, 3t cuadrado menos 12t más 9 igual a 0. ¿Pero qué tiene de particular este trinomio? Los tres coeficientes, 3, 12 y 9, son múltiplos de 3. Entonces yo puedo factorizar el 3. ¿Cómo factorizo el 3? Ese caso de factorización se llama factor común. Entonces escribo el 3, abro paréntesis. Si a la primera expresión le quito el 3, ¿qué me queda? Me queda t cuadrado. Como si lo dividiera entre 3. Si a la segunda división, a la segunda expresión, lo divido entre 3, menos 12 dividido entre 3, me queda menos 4t. Y si la tercera expresión, que es 9, lo divido entre 3, pues me queda como resultado 3. Igual a 0. El 3 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir, pero va a dividir el 0. 0 dividido entre 3 me da 0. Por tanto, la expresión, el trinomio ahora es menos 4t, perdón, t al cuadrado menos 4t más 3 igual a 0. Y vamos a factorizar ese trinomio. Entonces, este se puede factorizar de una forma muy sencilla. Abrimos dos paréntesis. En cada paréntesis, al comienzo voy a escribir la raíz cuadrada de t cuadrado. La raíz cuadrada de t cuadrado es t. Entonces escribo t y t. En el primer paréntesis viene el segundo signo, es decir, este de acá. Ese signo lo voy a escribir en el primer paréntesis. Entonces viene un menos. En el segundo paréntesis viene el segundo signo por el tercer signo multiplicado. Menos por más nos da menos. Entonces en el segundo paréntesis escribo menos. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Como me dieron dentro de los paréntesis dos signos iguales que son menos, voy a buscar dos números que multiplicados me den el último número, es decir, me den 3. Y sumados me den el número del medio, es decir, me den 4. Entonces, ¿qué números cumplen esas características?
el 3 y el 1. 3 por 1 me da como resultado 3 y 3 más 1 me da como resultado 4. Entonces, dos números que multiplicados den 3 y sumados den 4. Listo, los ubicamos en el paréntesis. Recuerden, se ubica el número mayor en el primer paréntesis, el menor en el segundo. En este caso no afecta, pero hay ejemplos en los que sí afecta si no respetan ese orden. 3 y 1. Y esto está igualado a 0. Ya factorizamos. Entonces, como tenemos un producto t-3 y t-1 igual a 0, entonces esto se hace 0 cuando ¿qué? Cuando t-3 vale 0, lo separamos. Y cuando t-1 vale 0. Despejamos de cada ecuación. El 3 está negativo, pasa a positivo, o sea que t vale 3. El 1 está negativo, pasa a positivo, o sea que t vale 1. Como estamos hablando de tiempo, el tiempo se mide en segundos. Entonces, hay dos instantes en el recorrido donde la velocidad de la partícula es 0. Entonces, esos instantes son en el primer segundo y en el tercer segundo. Entonces, recuerden, cogemos la ecuación de velocidad, igualamos a 0, despejamos t. En este caso apliqué un caso de factorización, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Despejamos y encontramos el respectivo valor de los tiempos donde la velocidad es de 0. Lo pueden verificar si reemplazan cada uno de esos tiempos en la función de velocidad. Al reemplazarlo van a verificar que el resultado es de 0. Bueno, vamos con el siguiente ítem. Nos piden encontrar la aceleración. Entonces, cuando empezamos a hablar de esta temática, dijimos que si tenemos la función x de t y la derivamos, entonces encontramos x' de t y esto es la velocidad. Y si la vuelvo a derivar, x' de t, que es lo mismo que derivar la velocidad la primera vez, vamos a encontrar la función de la aceleración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos derivar la función de velocidad. Entonces, ¿cómo queda la derivada de la función de velocidad? Derivamos 3t cuadrado. El 2, que está como exponente, lo multiplicamos con el 3. 2 por 3, 6t. Y al exponente le restamos una unidad. 2 menos 1 queda como resultado 1. Entonces queda 6t. Menos 12t. Entonces, una constante por t. T es la variable, entonces nos queda que la derivada es menos 12. Y la derivada de 9 es 0, no es necesario escribir. Entonces ya hallé la derivada de la velocidad. Cuando hallo la derivada de la velocidad, inmediatamente estoy hallando la función de la aceleración. Entonces, ¿cuál es la aceleración? Es 6t menos 12. Ya tenemos la expresión que nos representa la aceleración. Bueno, vamos con el siguiente ítem. Ya con la ecuación de aceleración, nos piden encontrar la aceleración después de 5 segundos. Entonces, para hallar la aceleración después de 5 segundos, es simplemente en la función de aceleración reemplazamos por 5. Entonces, 6 por 5 menos 12. 6 por 5 es 30. Menos 12. 30 menos 12 es 18. Entonces, hemos encontrado el valor de la aceleración. La aceleración se entiende como el cambio de la velocidad en el tiempo. Y su unidad de medida, en este caso, son metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración son metros sobre segundos, la posición son metros y el tiempo son segundos. Listo, ya tenemos la aceleración después de los 5 segundos. Y hemos finalizado ese ejercicio. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio aplicado a la física? No, señor, en el chat no hay preguntas.
Listo, gracias Norberto, muy amable. Bueno, entonces continuamos. Vamos con otra situación, un contexto de física. Dice, la altura de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba con respecto al tiempo está dada por la ecuación h de t igual a menos 5t cuadrado más 30t más 35, donde h se mide en metros y t se mide en segundos. Nos piden encontrar la velocidad del objeto en el tiempo t igual a 0 y su altura máxima y cuándo la alcanza, es decir, en qué tiempo alcanza su altura máxima. Entonces nos dice que el objeto se lanza verticalmente hacia arriba. Eso es algo muy semejante a esta situación. Entonces vemos un cohete, el cual yo puedo disparar, él va a salir con una velocidad inicial. Entonces lo disparamos, vemos que va hacia arriba. Él va a llegar hasta cierto punto, observamos que la velocidad va disminuyendo. Ya como es negativa, la velocidad significa que ya está bajando. Y vuelve a su punto de partida. Entonces, eso se llama lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese contexto, vamos a resolver. Entonces, encuentre la velocidad del objeto en el tiempo t igual a 0. Entonces, para hallar la función de velocidad necesitamos hallar la derivada de la función h. Igual como lo hacíamos en la situación anterior. Entonces, derivamos la función h. Derivada de menos 5t cuadrado, el 2 pasa a multiplicar el menos 5, queda menos 10t. Al exponente le restamos 1, 2 menos 1, 1. Más la derivada de 30t, que es 30. Listo. Ya tenemos la derivada de la función altura, que es la misma, la derivada me da la función de velocidad. O sea que la velocidad es 10t más 30. Pero nos están pidiendo la velocidad del objeto en el tiempo t igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la velocidad cuando t vale 0. Reemplazamos por 0. Entonces nos queda menos 10, t vale 0, más 30. Operamos, menos 10 por 0, 0, más 30, nos da 30 metros por segundo. Entonces, ¿esa velocidad qué es? Es la velocidad de lanzamiento. O sea que el objeto se va a lanzar verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Listo. Ya resolvimos el primer ítem, que era encontrar la velocidad al inicio o en el tiempo igual a 0. Ahora, dice, encuentre su altura máxima y cuándo la alcanza. Entonces, ya tenemos la función de altura, tenemos la función de velocidad. Resulta que cuando en la simulación yo les mostré que si disparamos, observen aquí la velocidad, va disminuyendo, disminuye, disminuye, disminuye y se vuelve 0. Cuando se vuelve 0, aquí aparece esta rayita roja donde indica la altura máxima. Entonces, ¿dónde existe la altura máxima? Donde la velocidad es de 0. La altura máxima existe donde la velocidad es de 0. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos hacer que la velocidad valga 0. B de t igual a 0. ¿Cuál es la función de velocidad? Menos 10t más 30 igual a 0. Y despejamos t. Entonces, menos 10t. El 30 está positivo, lo pasamos negativo. Ahora, el menos 10 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, menos 30 dividido en menos 10 nos da 3. O sea que se lanzó con una velocidad de 30 metros por segundo. El objeto fue subiendo y después de 3 segundos su velocidad se volvió 0. Y entonces, vamos a verificar en qué altura esa velocidad se vuelve 0. Imagínense un maestro de construcción, dos maestros de construcción, cuando se pasan ladrillos de un piso a otro,
que el del primer piso le lanza el ladrillo y el de arriba lo coge con qué facilidad. Entonces lo puede coger fácilmente. ¿Por qué? Porque en ese instante el ladrillo no tiene velocidad, porque alcanzó su altura máxima. Entonces, en esta situación, ¿en qué instante alcanzó su altura máxima? 3 segundos después de haber sido lanzado. Ahora, ya encontramos cuándo la alcanza, a los 3 segundos, pero no sabemos cuál es la altura máxima. Entonces, para saber cuál es la altura máxima, en la función de altura vamos a reemplazar por el tiempo. Entonces vamos a hacer h de 3. Reemplazamos por 3 al tiempo, menos 5 por 3 al cuadrado, más 30 por 3, más 35. Entonces, 3 al cuadrado es 9, por menos 5 da menos 45, más 30 por 3 es 90, más 35. Operamos menos 45, más 90, más 35, y encontramos que la altura es de 80, pero dijimos que la altura está medida en metros, entonces son 80 metros. Entonces concluimos, la altura máxima es de 80 metros. Y se logra después de 3 segundos de haber sido lanzado el objeto. Y aquí ya tenemos esta situación aplicada, aplicación de derivadas al contexto de la física. Vamos a cambiar de contexto. Vamos a aplicar a la economía. Entonces, en esta situación de economía, dice que una farmacéutica que produce una vacuna tiene unos ingresos en millones de dólares, representados por I de X, y unos costos de producción en millones de dólares, representados por C de X, donde X representa millones de vacunas producidas. Y nos dan que la función de ingresos es igual a 18x y la función de costo es igual a 2x al cubo menos 12x cuadrado más 30x. Y nos solicitan encontrar el nivel de producción, ojo con esto, que maximice la utilidad. Entonces, ¿cuántas vacunas se deben producir para que la utilidad sea máxima? ¿Listo? Entonces, procedemos. Como nos piden hallar la utilidad es una función que encontramos restando las funciones ingresos menos costos. Esta es la forma de encontrar la utilidad. Ingresos menos costos. Y la utilidad es la que queremos maximizar. Entonces, sabemos que los ingresos es 18x y los costos es 2x al cubo menos 12x cuadrado más 30x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la función utilidad en términos de I de X y C de X. Entonces, restamos I de X, ingresos, que es 18x, menos costos, que es 2x a la 3 menos 12x al cuadrado más 30x. Entonces, antes del paréntesis, del corchete, hay un menos. Entonces, rompemos el corchete, nos queda 18x menos 2x a la 3 más 12x al cuadrado menos 30x. Simplificamos términos semejantes. Si hay quienes simplificar, entonces ustedes pueden verificar que son semejantes el 18x y el menos 30x. ¿Por qué son semejantes? Porque están acompañados exactamente por la misma letra que tiene el mismo exponente. Entonces, son los únicos que podemos simplificar. Entonces, es nuestra función de utilidad. Entonces, comenzamos escribiendo
la x de máximo exponente, que es menos 2x a la 3. Continuamos con 12x al cuadrado. Y por último queda la x, pero aparece dos veces, que es 18x y menos 30x, que son los que vamos a simplificar. 18x menos 30x, 18 menos 30 nos da menos 12x. Listo. Esa es la función de utilidad y la función que queremos encontrar, que queremos maximizar. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos como cuando hicimos el máximos y mínimos. Hallamos la derivada de la utilidad. Entonces derivamos, derivada de 2x a la 3, el 3 pasa a multiplicar, nos queda 2 por 3, 6, menos 6x al cuadrado. Derivada de 12x al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar, entonces nos queda más 24x. Y derivada de 12x, número por x, nos queda únicamente el número. Y ya tenemos la derivada de la función utilidad. Entonces, después de haber hallado la derivada de la función utilidad, procedemos a encontrar los puntos críticos. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos críticos? Los puntos críticos los encontramos haciendo la derivada igual a 0, como lo hacíamos al comienzo. Entonces tenemos un trinomio menos 6x cuadrado más 24x menos 2. Vamos a hacerlo aplicando fórmula. Entonces, aquí les escribo la fórmula nuevamente para que la recuerden, como es la fórmula cuadrada. Entonces, nuestro primer número es a, el coeficiente de x es b y el término independiente es c. Y procedemos a reemplazar. Entonces, x es igual a menos b, eso dice la fórmula, menos b, b es 24, o sea que queda menos 24. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, de 24 al cuadrado, menos 4 veces a, que es menos 6, por c, que es menos 12. Dividido entre 2 veces a, es decir, 2 veces menos 6. Operamos. 24 al cuadrado, 24 por 24. Pueden verificar que da 576. Y aparte operamos menos 4 por menos 6 por menos 12. Lo cual nos da un resultado de menos 288. Entre 2 por menos 6, menos 12. Restamos. Entonces, ¿a quién vamos a restar? A 576 menos 288. La resta nos da como resultado 288 entre menos 12. Entonces, ya de aquí sacamos la raíz cuadrada de 288 y la raíz cuadrada de 288 es de 16.97 aproximadamente. Después de sacar la raíz cuadrada es cuando salen las dos soluciones. Entonces, una solución, un valor de x es menos 24 más 16,97 entre menos 12. Y otro valor de x es menos 24 menos 16,97 sobre menos 12. Operamos menos 24 más 16,97 y el resultado lo dividimos entre menos 12 y eso nos da aproximadamente 0,586.
Y menos 24 menos 16,97 entre menos 12. Operamos y pueden verificar que aproximadamente les da 3,414. Estos dos valores a los que hemos llegado son nuestros puntos críticos. O sea que entre ellos puede haber un máximo y un mínimo, que es lo que vamos a verificar en el paso siguiente. ¿Listo? Entonces recuerden, la primera derivada la igualamos a 0. Esa ecuación despejamos x y los valores de x que nos dan corresponden a los puntos críticos. Ahora, para determinar si es un mínimo o un máximo, recuerden que hallamos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la función utilidad va a ser la derivada de menos 6x cuadrado, que es menos 12x, la derivada de 24x, que es 24, y la derivada de 12, que es 0. Entonces, en esa función de utilidad en la segunda derivada de la función de utilidad, voy a reemplazar los valores obtenidos en los puntos críticos para identificar si es un mínimo o un máximo. Entonces, la segunda derivada, el primer valor que obtuve es de 0,586. Es decir, que es menos 12 por x, que vale 0,586, más 24. Operamos y pueden verificar que eso les da 16,968. Y el mismo proceso hacemos con el otro punto crítico, que es 3,414. Reemplazamos y hacemos la respectiva operación. Y van a verificar que eso les da menos 16,968. Entonces, el primer valor es mayor a 0, o sea que corresponde a un mínimo. Y el segundo es menor a 0 porque es negativo, o sea que corresponde a un máximo. Entonces ya sabemos el valor que maximiza la producción. ¿Qué valor maximiza la producción? Cuando x es igual a 3,414. Entonces, como ya sabemos el valor que maximiza la producción, vamos a encontrar la utilidad cuando se tiene esa producción de vacunas. Entonces, ¿qué hacemos? En la función de utilidad, la función original, vamos a reemplazar ese valor que dijimos que era un máximo. Recordemos que nuestra función de utilidad es menos 2x al cubo más 12x cuadrado menos 12x. Reemplazamos, entonces menos 2 por 3,414 al cubo más 12 por 3,414 al cuadrado menos 12 por 3,414. Hacen la respectiva operación. Al hacer la operación, pueden verificar que el resultado de esa operación es de 19,31, ¿sí? Que es la utilidad que se va a tener. Pero esa utilidad, recuerden que el enunciado está dada en millones de dólares. Entonces, 19,31 millones de dólares es la utilidad de haber producido 3,414 millones de vacunas. Y aquí tenemos un ejercicio de máximos aplicado a un contexto en economía. Bueno, ¿hay alguna pregunta, compañeros, acerca del ejercicio resuelto? No, profe, en el chat no hay ninguna pregunta. Ninguna. Listo, gracias. No, para nada. Bueno, entonces continuamos.
vamos con nuestro último ejemplo, que es un problema de optimización. Entonces, hay que tener en cuenta en esos problemas de optimización que se debe plantear la función f de x que se desea optimizar, calcular la derivada de la función, buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, recuerden que la derivada se debe igualar a 0. E identificar los máximos y mínimos, y pues de acuerdo a los puntos que nos den como máximo y mínimo, identificamos el valor que maximiza o minimiza una determinada producción. Entonces vamos con un ejemplo aplicado de un corte para una caja. Dice, Paula, una estudiante de cálculo diferencial en la UNAD, tiene una lámina de cartón de 15 centímetros por 10 centímetros. Entonces, en esta primera imagen aparece la lámina de cartón original. Por este lado mide 15 centímetros y por este lado mide 10 centímetros. Y quiere cortar las esquinas para luego formar una caja. Determinar la altura de la caja que garantiza el máximo volumen. Queremos maximizar el volumen. ¿Listo? Entonces, miremos aquí esta simulación. Esta es la lámina. Tenemos dos imágenes, izquierda y derecha. A la lámina yo le puedo hacer un corte en las esquinas, como ustedes observan que está ocurriendo. Y cuando haga el corte, entonces puedo formar la respectiva caja al unir cada una de las cajas. Y aquí aparece el volumen de esta caja que formé. Y verifiquen que si se cambia el corte, si se cambia la altura de la caja, pues también va a cambiar el ancho, cambia el volumen. ¿Listo? Entonces queremos es verificar para qué altura la caja tiene su máximo volumen. Y eso es lo que vamos a proceder a hacer acá. Entonces, ella quiere cortar las esquinas para luego formar las cajas. Sabemos que esto mide 15 centímetros. Lo dijimos previamente. Pero no sabemos qué valor de esquina va a cortar. Entonces ella va a cortar un pedacito en forma de cuadrado, que llamamos X. Y en cada esquina va a cortar exactamente la misma dimensión. ¿Listo? Entonces nos va a quedar aquí un lateral, otro lateral, otro lateral y otro lateral. Y la parte de abajo es la base de la caja. ¿Listo? Entonces, pregunto. ¿Cuánto mide este pedacito que estoy subrayando acá? Si todo esto mide 15, ¿este pedacito cuánto va a medir? Entonces, deben tener en cuenta que para tener la medida de ese pedazo, yo le estoy cortando estos dos pedacitos, que llamamos X. Entonces, por un lado le corto X, por el otro lado le corto X. O sea, que este pedacito, que es este mismo de acá, ese pedacito va a medir 15 menos los dos pedacitos que le estoy cortando, que es 2X. Es el largo de la caja. Ahora, el ancho. Entonces sabemos que por aquí mide 10 centímetros, ¿cierto? Pero yo quiero solo este pedacito de acá. Entonces, ¿qué medida tiene ese pedacito? Entonces lo mismo, a los 10 le voy a quitar por un lado X y por otro lado X. Entonces, este pedacito mide 10 menos 2X. Y la altura, cuando cierre la caja,
La altura es este pedacito o este pedacito o este pedacito, cualquiera de estos de acá, es decir, este de aquí. ¿Cuál va a ser la altura? La altura va a ser X. Entonces ya tenemos las dimensiones largo, ancho y alto en términos de X. Pero queremos hallar su volumen para maximizarlo. Entonces el volumen es igual al largo por el ancho por el alto. Esa es la fórmula para determinar el volumen de esa caja. Entonces, el largo, ¿quién es el largo? Es 15 menos 2x. Por el ancho, ¿quién es el ancho? 10 menos 2x. Por el alto, que es x. Y esa es nuestra expresión de volumen. Ahora, ya con esa expresión de volumen, vamos a comenzar a hacer el procedimiento para determinar cuál es el valor de x, la altura, para que el volumen sea máximo. Entonces, en nuestra expresión de volumen, tenemos tres expresiones multiplicadas. Lo que vamos a hacer es romper esos paréntesis para que nos quede un solo polinomio. Entonces, ¿cómo rompemos el paréntesis? 15 lo multiplico por 10 y 15 lo multiplico por menos 2x. Entonces, 15 por 10 es 150. 15 por menos 2x es menos 30x. Ahora, el menos 2 lo multiplico por 10 y el menos 2 lo multiplico por menos 2x. Entonces, menos 2x por 10 nos da menos 20x. Y menos 2x por menos 2x, menos por menos más, 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado. Y hemos hecho la operación de los dos primeros paréntesis. Pero esos dos están multiplicados por x. Entonces lo escribo entre paréntesis y por fuera x. Verifico que puedo simplificar. Entonces, ¿a quién voy a simplificar? A los términos semejantes, que en este caso son menos 30x menos 20x. Entonces nos queda que el volumen es igual a 150 menos 30 menos 20 es menos 50x más 4x cuadrado, y esto está multiplicado por x. Entonces, al multiplicar por x, lo que hacemos es distribuir la x. X por 150, x por 50x y x por 4x cuadrado. Entonces nos queda 150x, x por 150, menos 50 por x es 50x cuadrado, más 4 por x cuadrado es 4x al cubo. Listo, ya nos quedó un solo polinomio. Vamos a organizarlo para que nos quede de forma descendente. Es decir, de mayor exponente a menor exponente. Y ya tenemos la función de volumen en términos de x y es un solo polinomio. Hago esto para que quede más cortico el proceso de derivación, porque si lo dejamos como multiplicación se alarga más el proceso de derivación. Ahora, como ya tenemos la función de volumen, vamos a hallar los puntos críticos. Entonces, para hallar los puntos críticos, recuerden que necesitamos hallar la derivada de la función. Entonces, hallemos la derivada de esta función. Entonces, derivada de 4x a la 3, el 3 pasa a multiplicar el 4, queda 12x cuadrado. Derivada de 50x al cuadrado, 2 por 50 es 100, entonces queda menos 100x. Y derivada de 150x, que es 150. Listo. Ya tenemos nuestra derivada de la función. Pero recuerden que para hallar los puntos críticos necesitamos tomar la derivada e igualarla a 0. Es decir, que 12x cuadrado menos 100x más 150 debe ser igual a 0. Tenemos un trinomio. De ese trinomio identificamos que este término es A, este número coeficiente es A, o sea que A vale 12, B vale menos 100 y C vale 150.
Entonces, después de haber identificado A, B y C, aplicamos nuevamente nuestra fórmula cuadrática. Aquí está nuestra fórmula cuadrática. Es muy importante que la tengan en cuenta porque se utiliza bastante. Entonces, para hallar los valores de x, x es igual a menos b es menos 100, menos por menos más, o sea que queda 100. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, de menos 100 al cuadrado. Menos 4a por c. Entonces, menos 4a, que es 12, y c, que es 150. Entre 2 veces a, que es 2 por 2. Entonces procedemos a operar. Entonces 100 más o menos 100 al cuadrado, menos 100 por menos 100 es 10.000, menos 4 por 12 por 150. Eso nos da como resultado 7.200. Entre 24. Entonces 10.000 menos 7.200, hacemos la operación dentro de la raíz. 10.000 menos 7.200 nos da como resultado 2.800 entre 24. Y ahora procedemos a sacar la raíz. Voy a quitar ya la fórmula, ya no la necesitamos. Entonces procedemos a sacar la raíz. Entonces nos queda que x es igual a 100 más o menos la raíz cuadrada de 2.800. La raíz cuadrada de 2.800, lo pueden verificar, es de 52,91. Entonces 100 más o menos 52,91 y esto es dividido entre 24. De aquí ya nos salen las dos soluciones, una sumando el 52,91 y otra restando. Entonces x es igual a 100 más 52,91 entre 24 y la otra x es igual a 100 menos 52,91 entre 24. Hacemos la operación. Al hacer la operación pueden verificar que en una nos da 6,37 y en otra nos da 1,96. Y estos dos valores corresponden a nuestros puntos críticos. Entonces, uno de esos valores maximiza y otro minimiza el volumen de la caja. Ese es el pedacito de X que vamos a cortar en la esquina. Entonces, o podemos cortar 6,37 o podemos cortar 1,96. Pero queremos es tener el máximo volumen. Entonces, vamos a verificar cuál de ellos nos conviene. Entonces, para esto, vamos a verificar el máximo. Para el máximo, reemplazamos esos puntos críticos en la segunda derivada. Vamos a hallar la segunda derivada del volumen. Entonces, derivada de 12x cuadrado, el 2 pasa a multiplicar el 12, 2 por 12 es 24x. Y al exponente le restó 1, 2 menos 1, 1. Derivada de 100x es 100 y derivada de 150 sabemos que es 0. Entonces ya tenemos la segunda derivada de la función. Entonces en la segunda derivada vamos a reemplazar 24 por 6,37 menos 100 y en la otra 24 por 1,96 menos 100. Recuerden que 6,37 y 1,96 son nuestros puntos críticos. Entonces operamos 24 por 6,37 menos 100 nos da aproximadamente 52,88, lo que es mayor a 0 y corresponde a un mínimo. Y 24 por 1,96 menos 100 nos da menos 52,96 y este valor es menor a 0 y corresponde a un máximo. Entonces, la altura de la caja
que maximiza el volumen es de 1,96 centímetros. Esa es la altura de la caja que va a maximizar el volumen, que era lo que nos pedían encontrar inicialmente. Y esos son los ejercicios que tenía para compartirles el día de hoy. Compañeros, ¿hay alguna pregunta para finalizar antes de No, finalizar? señor. No, señor, en el chat no hay más preguntas por ahora. Bueno, entonces, sin más, señor director, les agradezco su participación. Y espero pues, que esta web haya sido productiva y les sirva para orientarse en su producto y de entrega y para el examen nacional que ya se acerca. Les agradezco mucho su Profesor Diego, asistencia, compañeros. Muchas gracias. muchísimas gracias. De verdad, muy amable de su parte. Gracias por las orientaciones que ha dado en esta conferencia, en la última de la unidad número 3. Igualmente agradezco a profesor Hernán, a Norberto y a Sixta, quienes estuvieron muy pendientes a través del chat. En este momento me indica Sixta que tuvo problemas de conexión. Hace un momento se retiró, pero estuvo gran parte de la conferencia apoyando el chat de esta sala. Agradezco a todos los estudiantes por participar en esta web y bueno, ya el día de mañana estaremos compartiendo la información de la grabación para que ustedes puedan visualizarla. Profesor Diego, mil gracias. Bueno, entonces, sin más ni más a todos, feliz noche. Espero que tengan un buen descanso. Con gusto, ingeniero. Feliz noche a todos.